estamos de regreso, perdonen el tiempo, tuvimos ahí unos problemas técnicos, pero ya los solucionamos y vamos a pasar a conversar a esta hora con el consultor y analista político, director de encuestas y opinión pública de Géminis Consultores, Guido Romo. Déjenme decirles antes que tanto la consultora Géminis como Fibra, hay una alianza, ¿no es cierto?, conjunta para desarrollar la encuesta Escáner Social, y ellos estarán trabajando junto a nosotros aquí en el mostrador para, o de cara más bien a las próximas elecciones, y ver cómo están las tendencias. Pasamos entonces a conversar con Guido Romo. Guido, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna, un placer. Así que aquí listo para contarles lo que ustedes necesiten. Ya, pues porque mira, estábamos revisando la última entrega que tiene varios temas, pero partamos por lo que llamamos los periodistas lo más noticioso, Ya. y es evaluar de qué manera determinados candidatos se van, digamos, posicionando de forma más competitiva. Respecto de estos resultados, efectivamente, pasando para la centroizquierda, ¿es Carolina Toá quien aparece más competitiva? Porque esto contradice todas las encuestas que se han conocido hasta ahora. Sí, primero una precisión metodológica para que queden claros algunos números. Por El supuesto. trabajo de terreno fue hecho Ujú. entre el 17 de marzo y el 4 de abril. Ya. Así que hay una serie de eventos no menores que no alcanzaron a ser capturados por la toma de datos. O sea, por ejemplo, la designación de Janet Jara como O presidencial sea, del Partido por Comunista. ejemplo, la declaración de la Janet Jara sobre Cuba, por Ya. ejemplo, la declaración de Kaiser sobre el tema de, bueno, una declaración que hizo por ahí De las vacunas. desafortunada. Y, Ya. por cierto, no están las declaraciones de Billy Matei sobre el tema del golpe de Estado y los desaparecidos, etcétera. ¿Eh? Ya. Eso se va a medir en otra Eso encuesta, viene en la próxima, evidentemente. viene en ¿Qué la sería próxima, cuándo? claro. ¿Ah? ¿Qué sería cuándo? La próxima va a empezar la próxima semana, Perfecto. el terreno, y va a estar siempre entregándose con esta fecha, Ya, alrededor del déjame, 20, 20 y tantos de cada mes, ¿ya? déjame preguntarte algo antes de entrar en los detalles de esta encuesta y de esta entrega en particular. Siempre es importante en las encuestas analizar cuál es el universo estudiado, cuál es el método utilizado. Sí. Cuéntanos eso antes. Ya bien breve, esta es una Sí, encuesta sobre un ya, panel de 40.000 personas, que es un tamaño sumamente razonable, sobre el cual nosotros intentamos hacer un muestreo probabilístico. Es un panel que hemos estado usando hace muchos años en encuestas tanto de opinión pública como de marketing. Y lo que tiene la ventaja es que tenemos gran conocimiento de las personas que nos contestan, sabemos sus características, y por otro lado tenemos una excelente tasa de respuesta. A nosotros solo el 8 o 9% no nos contesta. Por lo tanto, tenemos que hacer muy poco reemplazo de la muestra, lo que le da una eficiencia metodológica más potente. Y esa es una de las grandes ventajas de esto. Es un panel totalmente neutral, objetivo. Nuestro objetivo es la eficiencia en la generación de los datos y ningún otro. Tanto Géminis como Fibra son totalmente independientes y esperamos simplemente aportar a la agenda pública con una serie de datos que son los que vamos a hacer. La política es una parte de ellos, ojo, Mirna, es por el año electoral, ya, obviamente, no podemos dejarla sí. de lado. Pero nosotros nos vamos a abocar en política, en políticas públicas, en migración, en desarrollo, en sustentabilidad, en una batería de temas que van a estar siendo medidos. Ya, y lo último, Guido, ¿cuál es la forma de contestar? ¿Esto es una encuesta de qué características? ¿Telefónica, Es una encuesta presencial? sobre un panel ¿Ya? que le llega a los panelistas de sus correos, una encuesta electrónica, ¿Ya? autoadministrada, que tiene algunas ventajas, porque no hay influencia del encuestador, porque nosotros podemos mezclar las preguntas para que el orden de las preguntas varíe, al igual que el orden de las alternativas de respuesta, y por lo tanto no hay un aprendizaje mecánico de cómo ir contestando. Ya, perfecto. Dicho eso, entonces vamos a los hallazgos y vamos al tiro del tema presidencial. Ustedes analizan los escenarios de todos los candidatos probables. ¿En qué termina o cuáles son los principales hallazgos respecto de los que están hoy día como candidatos o precandidatos presidenciales de sus partidos? A ver, ya, voy a partir por lo primero, por lo más Ya. importante. Ujú. Y como decimos los encuestadores, si las elecciones fueran este domingo, Evelyn Matei ganaría sin mayores problemas.
Eso Ya, es un dato de la causa, insisto, si las elecciones fueran este domingo, todavía falta. perfecto. Pero espérame, perdona, ¿ganaría qué? ¿Primera vuelta o ganaría para Ganaría pasar? todo. Le gana todo, pero ¿significa eso que pasa, gana en primera vuelta o tiene que pasar igual una segunda vuelta? No, no, nadie gana en primera vuelta. Perfecto, ya. Nadie gana en ¿Qué? primera vuelta. Ya, No hay ninguna posibilidad de que un candidato hoy día gane en primera vuelta. Eso no ha ocurrido hace mucho tiempo, además, pensémoslo. sí, Eh, pues. no, y sobre todo que hay que pensar ciertos ajustes que han ocurrido. Y bueno, como segundo punto, la candidata más competitiva del sector oficialista es claramente Carolina Toa. Tampoco hay duda de eso. ¿Pero por qué? Pero perdona, ahí detengámonos, porque todas las encuestas no muestran precisamente a Carolina Toá como la más competitiva del oficialismo. Sí, bueno, todas las encuestas tienen su momento en que son capturadas y han ocurrido o no ocurrido ciertos Ujú. eventos y han pasado bastante agua bajo el puente entre una y otra. Aquí en política una semana en la toma de muestras pueden ocurrir muchas cosas. Carolina Toá, ¿por qué? Porque la pedimos en primaria, obviamente, primero, y en primaria las gana holgadamente frente a cualquier combinación de competidores, que nos vamos a mostrarlos a todos aquí, están en el informe, digamos. Entonces ya gana holgadamente la primaria. ¿Ya? Y aún más, pasando la primaria, tratamos de aceptar ese supuesto, es bastante más competitiva de lo que se suponía para hasta lo que habíamos visto ahora en la primera, en la segunda vuelta. Pasaría primarias, pasaría primera vuelta y sería bastante más competitiva de lo que habíamos observado hasta ahora en la segunda vuelta con Evelyn Matei. Ok, vamos entonces a los escenarios que ustedes analizan a partir de ese hallazgo. Respecto de las proyecciones, tanto de como ustedes llaman, la intención de voto y luego la proyección de ese mismo voto en primera y segunda vuelta. Sí, bueno, lo que alguna manera yo te decía. Ahora, es más interesante el caso del oficialismo, dado que va a haber primarias. ¿Eh? Quisiera ahí apuntar que la falta de primarias para el caso de la oposición a Evelyn Matei es algo bien complicado. Es algo bien complicado y puede ser un error estratégico bastante importante. No digo que vaya a hacer que no resulte ganadora, pero sí desaparecer de alguna manera 2 meses de los medios, 2 meses con la presencia constante que te entrega el hecho de tener primarias, permitiéndote debatir y poner tu idea, va a ser un factor en contra y probablemente debiera ese comando diseñar una estrategia para lograr mantenerse en el ojo del público, ¿ya? Y no dar esa ventaja de 2 veces sin estar Ujú. presente. Dicho eso, y dado que Matei sería entonces la candidata, Matei tendría que enfrentarse a Kass y a Kaiser en primera vuelta, Por supuesto. donde probablemente debiera ganarla. Y en el caso de Toa, que va a pasar por las primarias, donde va a tener la oportunidad de exponer, desarrollar su programa y mostrarse, lo que es siempre una ventaja, ella, como yo les decía, también debiera ganar sin mayores problemas la primaria. En cuanto a los candidatos que nosotros hemos medido, que son prácticamente todos los que han estado en la palestra o se han estado conversando, pasar a la primera vuelta, sacar una votación en segundo lugar después de Matei y pasar una segunda vuelta competitiva, pero que hoy día todavía saldría en segundo lugar. Eso está claro. Lo que sí es interesante es que a nosotros nos aparece que ella es muy competitiva y podría inclusive ganarle en una segunda vuelta a Kast o Kaiser. Ya, a ver, vamos, detengámonos ahí. ¿Cómo se ve? Vamos al primero. Tú dices que en todos los escenarios que compita Carolina Toa con Evelyn Matei, ¿gana Evelyn Matei? Sí, En todos, o sea, segunda vuelta, primera vuelta, siempre sí, gana Evelyn Matei. Perfecto. sí. ¿Qué ocurre si en lugar de ganar Evelyn Matei pasara a... Ah, y lo otro, en un escenario de segunda vuelta, tú dices que de todas maneras pasa Carolina Toá con Evelyn Matei Sí, a segunda vuelta. sí, Ya. Luego, ustedes hacen una pregunta respecto de si pasara Cast o Kaiser. ¿Es así así? es. Sí, ¿Y qué así es. pasa con... Ya, pero En hacen ambos el... escenarios, Sí, perdón, en ambos escenarios, Carolina Tobar, según nuestro resultado, ganaría la segunda vuelta frente a Kass y frente a Kais, porque se producen varios fenómenos con esos dos candidatos. En una segunda vuelta, por ejemplo, contra Kass o Kaiser, es relativamente parecido. ¿Eh? ujú, En una segunda vuelta de ese tipo,
hay gran... ¿qué ocurre? Carolina Toa captura toda la votación de la izquierda y la centroizquierda, toda. No pierde un voto, por así decirlo, en la segunda vuelta. En cambio, Kast y Kaiser sí pierden algunos votos en la centro-derecha especialmente y en el centro. Ya, Así podríamos decir un fenómeno un poco parecido a lo que pasó con Boric. O sea, se le escapan algunos votos y se traspasan o a la Toa o al Nulo y Blanco, que para todos los efectos no se cuentan. Entonces, ese ya, efecto hace que Carolina Toa los pueda sobrepasar en una segunda vuelta a ambos. ya. Ahora, eso en el escenario que efectivamente uno de ellos dos pasara. Te quiero Pero, preguntar, pero espérame, enfrentados Kaiser, Kast, Carolina Toá, sigue, es como dices tú, gana la primaria oficialista y Evelyn Matei, que ese sería el escenario más probable. Sumemos, por ejemplo, a Parisi, no sé si aparecerá otro candidato por ahí, Harold Mayne-Nichols, no sé, te pregunto, aún así, los más competitivos siempre van a estar entre Matei, Toá, sí, 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 mira, nosotros medimos varios candidatos que no nos vamos a decir ahora, entre ellos Harold ya, ya, y otros más. Y la verdad que marcan, a ver, menos de 2 dígitos, por decirlo así, menos de 10 puntos, 5 puntos, 3 puntos. No, no tienen ninguna cercanía a los niveles competitivos de Toa y de Matei. E inclusive están mucho más lejos de Kass y de Kaiser. Me refiero a candidatos como Harold o en su minuto Blado, que alcanzó a ser medido, o Mulet, sí, ¿cachai? Ellos no tienen ya. competitividad no tienen competitividad alguna. Pero le quitan votos a, por ejemplo, a Carolina Toá. En la primaria, No, no, pero te hablo, por ejemplo, de un Harold Mine Nichols. ¿Le quita votos no a está claro Carolina Toá? todavía a quién le va a quitar Ya. votos Harold McNichol, porque él ha hecho una campaña que se ha basado en la independencia, por lo tanto, no Ujú. está muy claro. Yo creo que los votos de Harold McNichol son básicamente gente de centro, sin una posición Ya, política muy clara. La gente que se declara, por ejemplo, de izquierda, o gente que se declara de derecha, ellos tienen sus candidatos claros. Entonces, McNichol viene a cubrir un nicho de gente que no está cubierta por candidatos tan, comillas, políticos. ya. ¿Y qué pasa con Parisi, por ejemplo? París y la verdad no lo medimos. Ya. Porque además, bueno, de todas maneras va a estar en la papeleta, ¿no? Se dice él. Vamos a ver si lo logra, pero No sabemos, por no supuesto. sabemos, pero la verdad que no lo medimos. Ya, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente, Guido, porque todas las encuestas hasta ahora, una sumada a la otra, no sé, si las ponemos todas en la juguera, dicen que los que van a pasar definitivamente, por ahora digo, a ¿Mm? primera vuelta son Matei y entiendo que ahora estaría pasando Cast. O sea, son las derechas las que tendrían ahí, uno, digamos, los electores tendríamos que decidir entre dos visiones de derecha. Eso Sí, puede bueno, yo no he cambiar. leído todas las encuestas, obviamente, porque hemos estado preocupados de la nuestra. A nosotros Ya, nuestros números no dan para afirmar eso. ya. Simplemente no podría yo confirmar eso porque nos aparece algo contrario. Y también yo le encuentro cierta lógica también temporal. Si uno piensa en la aprobación que tiene, por ejemplo, el gobierno o el presidente Boris, que es alrededor del 28-30%, uno tendría que quitarle bastante de sus votos a Toa para que no pasara. O sea, hay una base de apoyo ahí que pareciera bastante importante. Dale. Ahora, Guido, hay una cuestión bien interesante que ustedes hacen también, que es analizar todas, no solo el tema presidencial, porque también hacen preguntas respecto de la democracia, de los migrantes, en fin, la Sí, satisfacción con el funcionamiento de la democracia, y hacen una desagregación por grupos socioeconómicos, por jóvenes, ¿no es cierto?, sí. por distintas posturas políticas. ¿Cómo se desenvuelve ahí, en un escenario, por ejemplo, Evelyn Matei y Carolina Toá? ¿Cómo está ahí la relación de estos grupos? Bueno, ¿Cómo? lo primero que es como evidente es que en términos de segmentos políticos tienen sus nichos naturales, Ya, por la derecha y por la izquierda, aproximándonos hacia el centro. ¿Ya? Ciertamente al final, cuando nos acercamos al final del túnel, que es la segunda vuelta, el centro empieza a cobrar mayor importancia. Y es bastante sustantivo lograr capturar votación de centro, o de los que se declaran de centro. ¿Ah? ya, Pensamos que un poco corría la cosa, la gente a veces dice que es de centro, en Chile tendemos a decir que nos da lo mismo, que no somos ni fu ni fa, pero tenemos una posición al final cuando estamos solos en la urna. En ese sentido, creo que capturar la votación de centro, como siempre, ha sido importante.
¿Y por qué creo que Matei ha subido un poco más en nuestra encuesta? Porque ella ha demostrado, perdón, Toa, porque ¿Ya? ella ha demostrado una posición más centrada con una capacidad de gobierno. Y esos son atributos súper relevantes. Y Evelyn Matei, preocupada por la amenaza que tiene por la derecha, de Casi Kaiser, se derechizó con los dichos que todos conocemos, digamos, sobre el periodo del golpe y las muertes justificables. Entonces, eso quizás fue una reacción de preocupación frente a un hecho cierto, que estaba perdiendo votos por ese lado. De hecho, hay gente que dice que Matei es de izquierda. Eh, entonces se fue hacia la derecha y va a tener que volver hacia el centro. Va a tener que volver hacia el centro para recuperar votación. Entonces, Porque eso ahí fue hay lo que un, ha pasado de alguna manera. claro, porque ahora que no va a primarias, Matei, ya decididamente no habrá primarias, ¿a quién tiene que hablarle? Porque ella está muy preocupada por la ultraderecha, que lógicamente le quita votos a la Sí. centroderecha. Pero ¿a quién tiene que hablarle realmente ahora que ya no tiene primarias? Sí, dos cosas. Las primarias quedan unos días todavía que se pueden inscribir. Ah, tú dices que podía cambiar esto, no, No, pues no ya digo dijeron nada, que o no. sea, digo que no sé, pues hasta 2 días había primaria, después no había Sí, pero primaria, ya, hasta el no, pero 29 pueden haber o no haber, la verdad que uno no sin sabe. duda. ¿Ah? Está bien, pero de Las ella poco primarias de la probable derecha sí. fueron muy extrañas porque se inscribe una persona que no podía por la ley de díscolo, entonces algo como medio impresentable que no lo Pero supieran. por ¿Ah? eso que Es sería extraño. impresentable que ahora dijeran, no, bueno, entonces que vamos a ir a primaria de nuevo. No, ya ahí sí que él No, yo creo que la primaria de sería. la derecha también se cayó un poco por un temor a que en mm, esa primaria Kast y Kaiser fueron demasiado competitivos contra Matei. Pero ya. bueno, ¿A quién eh, tiene que hablarle entonces Evelyn lo que te Matei acabo de ahora que decir no es hay que hay que irse primaria? para el centro. Yo creo que Matei se fue demasiado hacia la derecha y si tú te vas mucho a la derecha, preferir los originales, po, como siempre, que en este caso son Kast y Kaiser. ¿Ah? Entonces Matei va a tener que volver hacia la derecha, a una derecha más pura, más democrática, eh, más identificada con la centro derecha, más identificada con los partidos que la han a ella nominado, que son la Noción Nacional y la UDI, digamos. Ella no está nominada por el Partido Republicano ni por el Partido de Kaiser. Entonces, al hablarle a ellos, le habla a gente para los cuales no es naturalmente una líder. Pero te pregunto, ¿realmente las elecciones en el Chile de hoy, y considerando todo lo que está pasando en el mundo, se ganan hacia el centro? Sí, Todavía. todavía sí. Ahora, por cierto, hay elementos que son más de derecha que antes eran como impresentables pensarlos en Chile. Pero si uno Ujú. mira otro indicador que entregamos ahí, que es la adscripción a la democracia, ve que la adscripción a la democracia en Chile es bastante fuerte todavía. O sea, esa Ya. tendencia que especialmente se ven los jóvenes, ¿ah? Los jóvenes son los más seducidos por los discursos de la derecha, de la ultraderecha, y la gente menos politizada, por cierto. ¿Ah? En Chile, en nuestra encuesta eso también se ve, pero no es todavía tan fuerte, porque esta es una ola que va avanzando, pero va avanzando lento. Claro, pero es interesante el punto que tú señalas, Guido, porque cuando uno analiza, por ejemplo, preguntas que ustedes hacen, la democracia es siempre preferible a cualquier forma de gobierno, o en algunas circunstancias sería preferible algo, un gobierno más autoritario, me llama la atención que de todas maneras, primero, los sectores económicos, no es que me llame la atención, lo entiendo producto de ¿Sí? la realidad que se vive en cada uno de sus barrios, pero por ejemplo, entre los jóvenes igual hay un porcentaje de 21% que dice, sí, en algunas circunstancias podría haber un Sí. gobierno autoritario. Y lo mismo pasa respecto de las preguntas y cómo funciona, si hay satisfacción con la forma en que funciona la democracia, o el tema, por ejemplo, de la migración. ¿Por qué te pregunto esto? Porque me llama la atención que igual en los jóvenes se está produciendo ahí un cambio favorable a Sí, estos grupos, ¿o no? estoy de acuerdo, pero yo todavía lo definiría como Ya, una semilla de un brote no muy verde, para mi gusto por lo menos, ya. pero que no está tan clara en este punto todavía. Pero los No sé sectores hasta populares cuánto sí, ¿o va a no? sonar, Pero pero que sí va a ir creciendo si no se hacen políticas de acuerdo y estrategias comunicacionales para manejar eso. ya, pero los sectores populares también, o sea, se sienten. Sí, claro, pero ¿Y por los qué? sectores populares son los que sufren más directamente, por ejemplo, los efectos de la Eso, migración. exacto, Eso está claro. O claro, sea, si hay sin sin duda. pega, tenéis problemas en los servicios de salud, etcétera. Eso Claro, por también eso te hay digo. que manejarlo. Ya, Pero pero eso es mira, una ahí reacción totalmente natural, pues. está bien, pero lo que digo es que
si esta es la realidad hoy día, y sobre Sí, todo un punto que te quiero señalar, si se considera que en general en América Latina lo que ha habido, salvo el caso de Ecuador, pero que es una situación especial, digamos, lo que sí, termina ocurriendo es que hay alternancia en el poder, o sea, las personas votan precisamente por las oposiciones. Entonces, sí. en ese escenario sería difícil pensar que pueda ganar, en este caso, como dices tú, Carolina Toa o la centroizquierda, ¿no? Bueno, lo que yo digo, que va a ganar el Matei, dije. Ya, Eso ya, es lo que dijimos, todos los escenarios gana Berlín Matei. ok. ¿Ah? En todos los Eh, escenarios posibles. sí, sí, claro, sí, sí, claro. Ahora, no sabemos todavía porque nunca ha pasado tan claramente, y vamos a verlo a medida que se acerca la elección, que la gente se va decantando, en qué medida la votación de, por ejemplo, Kaiser crece. Todavía estamos algunos meses y la gente está formando opinión, no está tan metida en el tema, hay otras noticias que la distraen, tal día a día, pero cuando nos vamos acercando se van tomando las posiciones más firmes. ¿Y quién es más Entonces, competitivo ahí? Perdona, Guido, ¿quién es más competitivo entre Kaiser y Cast? hoy día no me queda claro con los números que yo tengo, Ujú. ¿ah? Pero yo diría que por un sentido, por último, de novedad, Kaiser podría tener, ¿no es cierto?, cierta ventaja en un mano a mano entre ellos dos. ¿Ah? Claro, correcto. Pero de todas maneras, ¿y la distancia entre Matei y los KK? ¿Cómo está hoy día esa relación? En punto, dices tú. ¿Sí? No, no, Matei está, pues, como no hay primarias ahí, y Ujú. solamente envueltas, es bastante clara. Ahora, tú decías que no era una buena idea no haber hecho primarias, pero las primarias que se estaban proponiendo eran primarias bien a Sí, contrapelo. Por lo sí. tanto, fue una buena decisión, uno diría, no tener las primarias que iban a tener, pues, ¿o no? No, no, no lo sé, porque esa información de que las primarias eran un poquito Ya. primaria fruna, por decirlo de una manera, y Ujú. con perdón de la marca, no la tiene todo el mundo, si no está todo el mundo por igual la política como nosotros. La gente es candidato y ok, si un gallo es, si la votación es media forzada o no, la verdad es que la mayoría de la gente no tiene la menor idea ni le interesa. Ven los candidatos que llegan y van a tomar decisiones, así que desde ese punto de vista yo creo que igual hubiese servido, más que no haberlas hecho. Correcto. Y para cerrar, Guido, de acuerdo a los datos de Géminis respecto de Carolina Toá, como quedan pocos días, ¿no es cierto?, para o sea, para que se inscriban las primarias, uno podría pensar que a lo mejor debiera el socialismo o el Partido Socialista fundamentalmente bajar la candidatura de Bodanovich para ser más competitiva a Toá, ¿o no? Yo pienso en este minuto y Carolina Toa no necesita necesariamente los votos del PS para ganar la primaria, pero sí sería súper clave que ese sector del oficialismo fuera unido para la primera vuelta y en eso las primarias no ayudan mucho, porque ¿Por obviamente en qué? la primaria tu contrincante va a ser tu futuro aliado. Entonces se produce una situación compleja porque no puedes atacar mucho al del lado porque vas a ir después juntos, pero también entiendo que los partidos necesitan un candidato presidencial por el tema de las listas parlamentarias, que cuando no hay un candidato presidencial, las listas parlamentarias de ese partido se ven claramente afectadas. Ujú. Entonces hay una combinación que jugar que ya es ingeniería política en la que me imagino que están los partidos en este minuto. Perfecto. Ya, pues, Guido Romo, Hay consultor. otra cosa, Dime. imagínate que se me fue. Sí, por En las supuesto. primarias de la derecha también podría haber habido un problema, ¿no? Es que si estaba Elvin Matei, Kaiser Cast y Rodolfo Carter, podrían haberse juntado votación hacia Rodolfo Carter procedente de los Cacá, ¿cachai? Y eso era un problema también complejo. Y Pero de Rodolfo los de Carter se pasaba a tornar una amenaza en las primarias ahí. bueno, de todas maneras, aunque algunos dicen, pero que igual no lo habría sido capaz de ganar a Elvin No, no Matei, pero creo. nunca se sabe, claro. Pero Pero era una a ver, amenaza. mira, históricamente, cada vez que ha habido primarias, la coalición, digámoslo así, que ha logrado más votos en la primaria, es la que ha ganado Ujú. la presidencia. O sea, la masa crítica de votos que te acumulas en una primaria, difícilmente la pierdes después en la votación real. Por lo Perfecto. tanto, mientras más vota gente por tu sector en la primaria, más votos vaya a tener para la primera vuelta.
Y esa va a ser una ventaja, un avance que va a tener el oficialismo. Interesante. Ya pues Guido Romo, consultor y analista político, director de encuestas y opinión pública de Géminis Consultores. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Muchas Que gracias estés por muy todo. bien. Hasta luego. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter de El Mostrador aquí, Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región, todos los lunes en tu correo. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.